Buenos días. Ah, Bienvenidos todos los participantes que asisten hoy ante la palabra de Dios. Hoy Dios permite este domingo tan precioso y tan importante para nosotros, para la vida cristiana. Hoy leímos Apocalipsis antes de empezar. Último capítulo, Apocalipsis, explica sobre la escena de último momento de la historia de humanidad. Hoy, antes de empezar el sermón, sería bueno pensemos alguna cosa y vamos a escuchar la palabra de Dios. Antes de empezar, si tiene, vamos a buscar la Biblia, Apocalipsis 22, 11. Antes de empezar, sería bueno, leemos este versículo y poquito pensemos sobre esto. Apocalipsis Apocalipsis 22, 11, ¿sí? Después de pensar esto, vamos a orar y empezamos, ¿sí? Antes de empezar, poquito pensemos. Apocalipsis 22, 11, si lo tienen, leamos juntos. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifiques todavía. Ya leímos este versículo también. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ustedes entienden este versículo? ¿Cómo piensan al ver este versículo? ¿Qué significa tiene? Tenemos que pensar. Último capítulo dice esto, ¿sí? Una escena de última época, una escena de último momento de la historia de humanidad. Pensemos. Aquí yo voy a explicar. Significa cuanto más pasa el tiempo, o sea, cuanto más cerca de segunda venida de Jesús, habrá esta escena. Habrá dos tipos de personas. Un tipo de persona es injusto, un tipo es justo, santo. Yo soy, ¿quién yo soy? Tenemos que pensar, ¿sí? Cuanto más tiempo cerca de segunda venida de Jesús, los salvos, como nosotros, pero vamos a pensar sinceramente en mi corazón, salvos verdaderamente recibieron la salvación, ¿sí? Una persona verdaderamente recibió la salvación. Él sería este aspecto, sería más justo, ¿sí? Más santo. O otra persona que no salvo, ¿sí? Él tiene este aspecto, más inmundo, más injusto. Entonces, al ver la situación de ahora, ¿cómo piensan ustedes? Ciertamente estamos viviendo la última época. Ciertamente, ¿sí? No había pasado este momento, ¿sí? Pero, ¿cómo piensan ustedes? Al ver la situación de nuestra época, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se siente? Sí, algo muy grave, pero no podemos decir solamente muy grave. No es demasiado, eso demasiado. No había pasado este tiempo. En Corea, las reuniones todo han cancelado. Como dice la Biblia, todo el mundo habrá pestes, terremotos, diferentes lugares. Sí, está cumpliendo esta profecía, ¿no? Ciertamente. Estamos viviendo la última época. Entonces, al ver
esta situación muy grave, demasiado grave, ¿cómo se sienten ustedes? Al ver mi vida, podemos distinguir yo qué tipo de persona, yo soy qué tipo de persona, injusto o justo. Al ver la situación del mundo, una persona que recibió la salvación verdaderamente, él ciertamente se siente así. Yo tengo que vivir más adecuadamente, yo tengo que vivir más fervorosamente para Dios. Yo estoy viviendo la última época. Al ver las familiares todavía no recibieron la salvación, ¿qué sentirían ustedes? Entonces, al ver, reflexionando sinceramente mi vida, yo puedo distinguir, yo soy qué tipo de persona. Yo soy santo o justo o injusto o inmundo. ¿Sí? Dios sabe y personalmente cada persona puede saber. ¿Sí? Al ver la situación, sí, yo vivo como siempre, sin ningún pensamiento, ¿sí? Sentimiento sobre esto, pero algunos que recibieron la salvación verdaderamente, su pensamiento sería diferente, ¿sí? Más despertando, él quiere vivir para Dios, para el Evangelio, ¿sí? Ahora estamos reuniendo así en la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Hoy también vamos a escuchar sobre este tema fundamental, básico e importante. Entonces, cuando escuchando la palabra de Dios hoy, sería bueno pensemos más sinceramente sobre la situación de ahora, también sobre mi fe, sobre mi salvación. Yo soy santo o no, yo soy justo o no. A través de la palabra sería bueno, pensemos sinceramente, por favor, ¿sí? Nosotros estamos viviendo última época, ¿sí? Mañana podrá venir Jesús. Entonces, muy seriamente, muy sinceramente vamos a vivir ante Dios, ¿no? Vamos a orar. Para iniciar, vamos a orar juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos las gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida hasta ahora. Por eso te damos las gracias. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que vivamos la vida cristiana. Ahora todo el mundo tiene muchos problemas y pasamos un tiempo muy grave y peligroso. Entonces te pedimos que protejanos en la situación peligrosa y también ayúdanos para que podamos vivir más adecuadamente, fuertemente, correctamente, siendo los cristianos ante Dios. Hoy, los hermanos amados, así reunimos ante Dios y en Cristo para que escuchemos la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros, y nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra. Y si hay algunos hermanos que no pueden asistir hoy por cualquier razón, por favor, guía y protege sus vidas para que sean glorificados a Dios en donde quiera están ellos. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo
En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Vamos a buscar San Marcos 10, versículo 17 al 22. Hoy vamos a aprender, vamos a estudiar el tema muy importante y fundamental. San Marcos 10, versículo 17 al 22. Yo voy a leer. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hoy vamos a aprender sobre esta historia. Esta historia tiene muchas enseñanzas importantes. Vamos a escuchar más atentamente, por favor. Esto también nosotros estudiamos acerca de esta historia en la reunión de distrito de febrero. Ya estamos marzo, ¿sí? 1 de marzo. O sea, pasa muy rápido el tiempo. En febrero estudiamos sobre esta historia en la reunión de distrito. Esta historia tiene la enseñanza muy importante y fundamental para nuestra vida cristiana y también para las personas no salvos todavía. Para todas las personas tiene la enseñanza muy importante. Entonces, hoy aprendamos esta historia un poco más detalladamente que en febrero. Y vamos a recibir algunas lecciones importantes para nosotros, para nuestra vida cristiana. Esta historia sale 3 veces en la Biblia, sale 3 veces. San Marco también, San Mateo, San Lucas también, 3 veces. Lo que sale en la Biblia repetidamente significa que es muy importante, ¿no? Muy importante. Por lo tanto, tenemos que saber correctamente el significado de esta historia. Vamos a aprender hoy un poquito más detalladamente. Esta escena es la conversación entre Jesús y un hombre. Él era un joven, dice, un joven rico y gobernante. Podemos pensar que este hombre tenía muchos aspectos positivos de su vida. Versículo 17, ¿se lo tienen? Leamos juntos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Podemos decir que él tenía muy buenas condiciones para vivir. Desde el punto de la vista del hombre, vista del mundo, él tenía muchas cosas necesarias.
es la mejor condición. ¿Sí? Podemos decir, podemos entender, tenía muchas mejores condiciones. Tenía juventud, buen entorno, mucha riqueza. Aunque era joven, ya ocupó un puesto alto como gobernante. En los otros libros del Evangelio explica poco más detalladamente sobre este hombre. San Mateo, San Lucas, poco más detalladamente explica sobre este hombre. Entonces, a través de esto podemos entender su condición. Él tenía muchas condiciones buenas. Además, aquí dice, este hombre tenía interés por la vida eterna, sí, por la verdad también. Por eso así preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él tenía interés. Él preguntó sobre esto a Jesús. Por eso este hombre corrió hacia Jesús. Aquí usa la palabra correr, corriendo. Él tenía interés, tenía deseo de la vida eterna, de la verdad, ¿no? Él corrió a Jesús. Es la expresión de su corazón anheloso. Tenía corazón anheloso para la vida eterna, para la verdad. Él actuó activamente y con mucha prisa para encontrar la verdad, vida eterna. Y además, él se arrodilló ante Jesús, hincando la rodilla delante de él. Sí. Según a través de este versículo podemos entender muchas cosas. En esta parte podemos ver su personalidad y su humildad. ¿Sí? En aquel momento, algunos seguían a Jesús, pero al contrario, muchos rechazaban a Jesús. Sí, en este momento. Ellos resistían a Jesús. Muchas personas. Pero este joven rico era muy valiente, porque fue a Jesús y se arrodilló abiertamente, sí, así, ante las personas. Entonces, podemos decir que él era muy humilde y valiente. Sí, a través de esta escena podemos entender su personalidad, su carácter también. Él tenía un corazón muy bueno, anheloso, para la vida eterna, para la verdad. Así, es cierto que él tenía muchas ventajas, pero lamentablemente, él tenía defectos fatales. Es decir, este joven rico no conocía nada de Jesucristo. No conocía nada sobre Jesucristo. Esto es defecto fatal. Él no sabía quién era Jesús. Es muy lamentable. Podemos ver cómo él consideró a Jesús a través de la forma de llamar a Jesús. Este hombre llamó a Jesús como maestro bueno. Así, maestro bueno. Él usó esta frase. Entonces, él no sabía quién es Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo, Mesías. Pero él no era capaz de distinguir y reconocer a Jesús. Por eso llamó a Jesús maestro bueno. Eso es una enseñanza muy importante en nuestra época también. Para nosotros también. También muchas personas no tienen la capacidad de distinción para la cosa más valiosa. ¿Qué cosa es más valiosa? Ellos ven a Jesús
de su propio punto de la vista, con su propio pensamiento. Mucha gente piensa que Jesús es maestro bueno. Sí, es verdad. Muchas personas piensan así. Jesús es un maestro bueno. Simplemente lo considera como uno de los santos, uno de los grandes hombres. Comparan a Jesús con otros grandes hombres. Parece que lo están adorando, pero en realidad es blasfemia de la santidad de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios. No es un gran hombre, sí. No es un hombre. Por eso Jesús escuchó al joven y le enseñó acerca de sí mismo correctamente. Por eso él dijo así. Versículo 18, leamos juntos. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Él respondió correctamente al joven: ¿por qué me llamas buenos? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, es Dios, solo Dios. ¿Qué significa esto? Esto es, ¿tú sabes de verdad que soy bueno? Entonces, ¿ciertamente sabes que yo soy Dios? Tiene este significado. Con ese sentido, Jesús le preguntó, le dijo: este joven rico no sabía correctamente acerca de lo bueno. ¿Ustedes saben correctamente sobre qué es algo bueno? ¿Qué es bueno? Mucha gente tiene el criterio incorrecto sobre lo bueno. Esa persona es buena, esa persona es mala. Dicen así, ¿no? Nosotros decimos de esta manera. Pues, ¿de quién es ese criterio? ¿De quién es ese criterio? Es de los hombres, ¿no? Sí. Con criterio del hombre, juzgando bueno y malo, comparando con otras personas. Relativamente, este hombre es mejor y aquel hombre es peor. Así decimos así con esta manera. Los hombres comparan a algunos con otros. Eso es la valoración relativa. Nosotros tenemos este criterio relativamente, pero lo bueno de lo que dice Dios es algo absoluto. El criterio es de Dios, no de hombre. Según el criterio de Dios, entre los hombres no hay justo ni aun uno. La Biblia dice así, ¿no? No hay justo ni aun uno. El bueno solo es uno, es Dios, solo Dios. Este joven rico sabía correctamente a qué se refiere lo bueno. Por eso él llamó a Jesús maestro bueno. ¿Cómo piensan ustedes? No, él no sabía nada. Si él lo hubiera entendido exactamente, él habría comprendido que Jesús era Cristo por escuchar la palabra de él, ¿sí? Por sus preguntas. Pero lamentablemente él no supo quién era Jesús. O sea, no supo qué es lo bueno verdadero. Jesús así dijo, ¿no? Así preguntó: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Él no supo. Este joven rico no supo nada. Además, este joven rico totalmente no supo nada de la manera de salvarse. Esto es el problema. Él tal vez pensaba que la salvación es una recompensa del
esfuerzo. Él pensaba así. Él pensaba que obtendría la vida eterna como una recompensa de las obras y buenas conductas. Malentendido. Pero la vida eterna que explica la Biblia no es la consecuencia de las obras, como sabemos, ¿no? Sino de la gracia de Dios. La vida eterna es posible solo por la gracia de Dios. Es verdad. Cualquiera persona puede ser salvo solo por medio de Jesucristo, su gracia, no por sus obras. Aquí Efesios 2, 8, 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabemos este versículo muy bien, ¿no? Solo por la gracia de Dios. La vida eterna nunca es una recompensa de las obras, no es la obra del hombre, solamente es la consecuencia de la gracia de Dios. Entonces abajo, Romanos 6, 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia, la vida eterna es el don de Dios, y es el regalo de su gracia en Cristo Jesús. No es obra del hombre. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32, yo voy a leer. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Sí, podemos entender, ¿no? La justicia que Dios dice no puede cumplirse por las obras humanas, solo por la gracia de Dios. Gracia de Dios. Tenemos que entender primeramente la gracia, el amor de Dios, exactamente a través de la Biblia. Sin embargo, hasta hoy en día, mucha gente confía en las costumbres religiosas y sus propias obras. La gracia. Romanos 11, 6. Romanos 11, versículo 6. Busquemos. Romanos 11, 6. Si lo tienen, leamos juntos. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Entienden, no? La Biblia explica muy detalladamente, muy claramente sobre la gracia y la obra. La vida eterna, la salvación, se cumple solo por la gracia. Pero algunos dicen que encima de la gracia de Dios, si añade las obras de los hombres, será mejor. Sí, algunos dicen, será mejor, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Puede añadir mi obra encima de la gracia de Dios? La Biblia dice, sabemos, el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, ¿no? Si echa el vino nuevo en odres viejos, se perderán el vino nuevo y los odres también. San Lucas 5 explica sobre esto, ¿no? Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar,
y lo uno y lo otro se conservan. Sí. No debemos añadir, entonces, no debemos añadir nuestras obras humanas encima de la gracia de Dios. Jamás, nunca. En realidad, lo que añaden las obras encima de la gracia es la blasfemia de la gracia de Dios. Blasfemia. Si la gracia viniera de las obras, la gracia no sería la gracia. La Biblia dice así, ¿no? Leímos. La salvación solo se cumple por la gracia, 100%. Gracia de Dios. No puede añadir ni 1% de otra cosa, ni 1%. Si añade solo 1% de algo distinto a la salvación, es lo incorrecto totalmente. Incorrecto totalmente. Y otras personas dicen así: sí, Dios es abundante de gracia, Dios es el amor, yo confío en Él. Claro que es muy bueno, ¿sí? Muy bien, pero lo más importante es conocer qué es su gracia, primeramente. ¿Qué es su gracia? En la gracia y el amor de Dios hay los contenidos importantes. Los contenidos importantes. Este contenido es el Evangelio. Sí. Tenemos que conocer este contenido, el Evangelio. Debemos conocer el contenido del Evangelio correctamente, a través de la Biblia primeramente. Si algunos no conocen qué es la gracia de Dios y su amor, y solo consideran que Dios es amor, podrán resultar una fe falsa, sin conocimiento del contenido del Evangelio. Sí, muchas personas saben esto. Dios es amor, dicen con boca, aparentemente, muy fácilmente, y viven con su manera. Ellos saben exactamente el amor, la gracia de Dios, el contenido del Evangelio a través de la Biblia. No. Por eso podrán resultar una fe falsa. Tenemos que cuidar mucho. Nosotros debemos conocer su gracia y creerla perfectamente, correctamente. Esa gracia tiene el contenido del Evangelio. Conociendo ese contenido, y podemos creer en el Evangelio. En la época de Jesús, los líderes religiosos de judíos, ellos sabían muy bien sobre Dios, sabían muy bien. Conocimiento, tenían mucho sobre Dios. Dios es el creador, Él es nuestro gobernador, Él es la fuente de la bendición. Ellos lo sabían muy bien, pero ellos rechazaron al Hijo de Dios. Ellos le rechazaron. Sabemos esta historia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos rechazaron a Jesús? ¿Por qué? Ellos no conocieron nada que es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Y qué es el amor de Dios? A pesar de que tenían muchos conocimientos de Dios, pero no sabían exactamente el amor y la gracia de Dios. No sabían. Jesús vino a este mundo para solucionar el problema de sus pecados, sus problemas de sus espíritus, ¿no? Después de venir a este mundo, ¿qué hizo Jesús? Sabemos qué hizo Jesús. Él decía: sí, yo soy Cristo, yo soy el amor, yo soy la gracia, creed en mí. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ha dicho así Jesús? No. Jesús, antes de mostrar su amor, Él primero pinchaba el corazón de los hombres. Él reprendía los pecados. ¿Por qué? Porque ¿para qué? ¿Para qué? Para darse cuenta
de su amor y de la gracia de Dios. La gente primero hay que conocer su estado ante Dios, su condición ante Dios. Si no, jamás pueden comprender el amor de Dios, la gracia de Dios. Por eso Jesús primero pinchaba sus corazones para conocer sus pecados. San Lucas 5, 31, 32. Yo voy a leer. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es el propósito de venida de Jesús, ¿no? Jesús quería que los hombres entendieran completamente sus pecados. Jesús quería esto. Después de entender sus pecados, sus estados, por fin podrían entender el amor de Dios. Necesitaba este proceso, pinchar su pecado, su corazón, para que puedan entender su pecado, su estado. Si no, no lo podrían, no lo entenderán. Y algunos dicen también que la salvación es decidir y aceptar. Algunos dicen así. Es también mal entendimiento, ¿no? Todos los hombres son pecadores. Entonces, ¿qué son los pecadores? Pensemos, ¿qué son los pecadores? Algunos dicen así: yo tengo un corazón bueno. Pensamos, ¿no? Yo tengo un buen corazón, pero cometemos los pecados sin querer, por la naturaleza pecaminosa. Ellos dicen así: yo tengo buen corazón, pero por la naturaleza pecaminosa yo peco. ¿Es lo correcto? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es lo correcto? No se confundan, por favor. Los hombres tienen un buen corazón. Los hombres, un buen corazón, no. Solo tienen la conciencia. La conciencia. Por su conciencia podrán distinguir un poquito el bien y el mal, pero desde su corazón hasta toda la vida están llenos de pecados. Entonces no tenemos un buen corazón. Nuestro corazón malo, absolutamente, pero tenemos conciencia. Por eso podemos distinguir un poquito el bien y el mal. Somos pecadores. Sí. Antes de decir somos cristianos, somos pecadores. Sí, es verdad. A pesar de que recibimos la salvación, pero mi corazón es lleno de pecado. Sí, pecadores. Un pecador no tiene valor delante de Dios. La Biblia dice: ante Dios el hombre es la vida de gusano como una oruga. ¿Sí? Job dice así. Los hombres están llenos de pecados, están cargados de pecados y no pueden hacer nada ante Dios. Son los pecadores que cometen los pecados en toda su vida y por fin se caen en el infierno. El pecador es el enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Sin embargo, tal persona quiere seguir a Dios. Es imposible. Hoy en día hay una oración tan sorprendente. Sí. ¿Han escuchado la oración de la recepción? Oración de la fe, dice también. Oración de la recepción. Sí. ¿Saben esto? Yo ahora voy a aceptar a Jesús como mi Salvador. Esta forma de la oración. ¿Sí?
ahora voy a aceptar Jesús como mi Salvador. Uno, cuando permita su corazón, su sentimiento, su situación, según su propia voluntad, así con esta forma ora. Ahora voy a aceptar. Esto es la oración de la recepción, sí, oración de la fe. Una forma de la oración. Sabemos, ¿no? Sí. Es una oración de que deciden recibir a Jesucristo con la oración. Dios, yo creo en ti, yo te acepto como mi Salvador. Entra en mí. Vamos a pensar sobre esta oración. Yo acepto. De esta manera ellos oran y se alegran de tener una certeza, porque ellos piensan que han recibido a Jesucristo. Con esta forma, con esta manera pueden recibir a Jesucristo, pueden recibir el Espíritu. Verdaderamente, ustedes piensan que por orar así Dios entra en nuestro interior. Si creen que, según mi decisión, Dios entra o sale de mi corazón, ¿cómo piensan ustedes? Esta forma. No es así. Es falsa certeza. No es confundan, por favor. Es totalmente equivocado. No es bíblico. Jesús no entra en mí, depende de mi decisión, ¿no? Depende de mi corazón. El criterio no es mi decisión para recibir la salvación. Para recibir la salvación, según mi decisión, ¿podemos recibir la salvación? No. El criterio es Dios. El criterio es Dios. La manera de Dios. Tenemos que conocer esto. Yo repito, los hombres están llenos de pecados. Ante Dios no pueden hacer nada, entonces, pecadores. Con la oración, ¿podemos aceptar a Jesús? No. Los pecadores no pueden hacer nada, tampoco puede entrar Jesús en el corazón del pecador. Para los pecadores, Dios es un ser muy espantoso. Por lo tanto, los pecadores solo pueden clamar a Dios. Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. ¿Qué tengo que hacer? No dice, yo acepto Jesucristo, entra a mí. No es la oración. Es clamar a Dios, ten misericordia de mí, soy pecador, reconociendo esto. ¿Qué tengo que hacer? Los pecadores no pueden pedir nada, ni jactarse sus obras, sino pueden clamar a Dios, ten misericordia de mí. Jesús deseaba tal corazón. Cuando tienen este corazón, pueden entender el amor de Dios, la gracia de Dios. Por lo cual Jesús seguía predicando sobre los pecados para que la gente conociese su propio estado, su propia condición. Y advertía muchas veces sobre el infierno, donde caerán los pecadores. Muchas veces. Pero, ¿cómo hicieron los hombres? No podían entender la palabra de Jesús y lo criticaban, especialmente los líderes de la religión que dijeron que creían en Dios. Ellos se conformaron con su propia fe actual. Ya conozco bien a Dios, guardando muy bien su ley, pero ¿qué dice Jesús ahora? ¿Es algo incorrecto? Y ellos perseguían a Jesús para buscar los puntos débiles de Él. Por eso ellos hicieron preguntas trampas. Es muy cobarde, ¿no?
qué miserable eran. Siguiendo a Jesús, podían escuchar su palabra continuamente. Sin embargo, ellos no podían humillarse ante Dios y ante su palabra. Por fin, ellos estaban en contra de Jesús. Son tan miserables. Sí. ¿Saben? Judas Iscariote. Sí, Judas Iscariote también era así. Él era uno de los 12 discípulos, ¿no? Él estaba muy cerca de Jesús, pero su interés estaba en otro lugar, dinero, bendiciones carnales, era su interés. Al fin, él vendió a Jesús por 30 piezas de plata, solamente 30 piezas de plata. Pero él tenía la conciencia. Sí. No es un corazón bueno, tenían conciencia. Por eso dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Sí? Por su conciencia. Demasiado tarde se arrepintió, él se ahorcó. Sí. Sabemos esta historia, fin de su vida, ¿no? Se ahorcó. Entonces, Judas no pudo ser salvo, él se fue al infierno. Pero vamos a pensar en esto. A Judas remordía la conciencia, ¿no? La conciencia acerca de Jesús. Al final, él se suicidó. Aunque él cometió un gran error, él se arrepintió de su pecado. Además, abandonó su vida. Es algo muy significante, ¿no? Muy significante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué él se fue al infierno? ¿Por qué? Él tuvo remordimiento. Sí, tuvo remordimiento, pero no pudo conocer el amor de Jesucristo. Por eso no pudo ser salvo. Él conocía que su pecado era muy grande, pero él murió no conociendo nada, que es el amor de Jesús, que es la gracia de Jesús. Judas Iscariote fue una persona muy lamentable. Si hubiera vivido unos días más, Jesús se habría manifestado ante él, ¿no? Sí. Jesús se le apareció a Pedro también. Pedro cometió un pecado grande, ¿sí? Era muy malo. Él dijo ante Jesús, ¿no? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Él dijo así, valientemente. Pero sabemos la historia, ¿no? Pero él negó a Jesús 3 veces, ¿no? Jurando dijo, no conozco al hombre, ¿sí? No conozco. ¿Quién es Jesús? Negando 3 veces. Pedro dijo así, muy cobardemente. Pensemos. A decir verdad, Pedro ha hecho peor que Judas, ¿no? Sí. Ha hecho peor que Judas. Judas fue a los principales sacerdotes y les dijo, yo he pecado entregando sangre inocente, yo no necesito dinero. Y ya devolver dinero. Pero Pedro negó a Jesús de manera muy cobarde, además 3 veces. Pero Jesús se le apareció a Pedro, que lo hizo, ¿no?
Tal vez Pedro también habría dicho así: Jesús, yo te negué, soy pecador, ¿qué podré hacer para ti? Ten misericordia de mí. Jesús dijo a este Pedro: Pedro, tú no pudiste hacer nada para mí antes de darte cuenta de mi amor. Sí, amor. Ya sabes tu debilidad y sabes que eres un pecador tan grande. Por eso yo morí y resucité por tu pecado. Esto es mi amor hacia ti. Ahora, ¿tú me amas? Sí. Así dijo. Finalmente Pedro comprendió el amor de Jesucristo y su gracia correctamente. Antes, él no lo conocía. Él siguió a Jesús con su fuerza propia y su pasión humana. Pero él se dio cuenta de que seguir a Jesús con su propia fuerza era imposible. Y él ya entendió la gracia de Jesucristo. Al final, él pudo vivir y morir por Jesucristo. Sí, sabemos esta historia, ¿no? Si Judas Iscariote hubiera vivido y hubiera entendido qué es el amor de Jesucristo verdaderamente, él también habría podido ser salvo y habría vivido y muerto por Jesucristo, como Pedro. Pero Judas murió no conociendo el amor de Jesús. Por eso, él se fue al infierno. La Biblia nos lo enseña repetidamente. Para tener la vida eterna, primero tenemos que comprender nuestro estado, que es pecador, y no debemos confiar en nuestra decisión, ni en nuestras obras. Solamente debemos entender correctamente qué es la gracia de Dios. Sin este proceso no podemos recibir la salvación. Por favor, piensen seriamente, ¿sí? Sinceramente, ¿cómo es mi fe? ¿Sí? En estos días, ¿sí? ¿Cómo es mi fe? Este joven rico no sabía quién era Jesús. Tampoco conocía de la manera de tener la vida eterna. El joven rico no sabía nada de la manera de ser salvo ni de su estado. San Marcos 10, 19, 20, yo voy a leer. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este hombre era estupendo, ¿no? Él ha dicho: todos estos mandamientos lo he guardado desde mi juventud, en toda su vida. Entonces, sinceramente, ¿él guardó todos los mandamientos? ¿Él guardó todos? No. Él pensó y cumplió los mandamientos según su propio criterio. Lo importante es el criterio de Dios. No debemos crear nuestro propio criterio que no tiene nada que ver con el criterio de Dios. Por lo tanto, para que seamos salvos, primeramente debemos conocer a Dios correctamente. Sí, primeramente. Solo de esta manera podemos entender correctamente el amor de Dios. Si uno cree en Dios sin aprender la Biblia, sabrán sobre Dios
conforme a su propio pensamiento, no según la Biblia. Sí, que cree en Dios, pero puede malentender sobre Dios. Por lo tanto, malentenderán el amor y la gracia de Dios y la vida eterna y la salvación también. Es muy peligroso, ¿no? No entendiendo bien a Dios, han recibido su amor. Es imposible, ¿no? Si insisten en su propio criterio hasta el fin, cuando vaya ante Dios, se asustará. Sí. San Marcos 10, versículo 20. Versículo 20, si lo tienen, leamos juntos. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así dijo. La ley es el estándar, ¿sí? La ley es el estándar. Delante de este estándar debemos reflexionarnos. Cuando sepamos el criterio correcto, podemos conocer sobre sí mismo que es pecador, ¿no? Pero este joven, según su propio criterio, pensaba que él guardó toda la ley. Insistiendo en su propio criterio, se alejaba de Dios. Jesús vino para llamar a los pecadores, pero él se consideró como un justo. Por eso dijo así: todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo, ¿sí? Él consideró sí mismo es justo. De tal manera, él perdió la mejor oportunidad de tener la vida eterna, a pesar de que tenía interés sobre la vida eterna, pero él perdió la mejor oportunidad. La historia de este hombre tan necio no es solo la historia de este joven rico. Lamentablemente, en la actualidad, la misma historia se repite en nuestra época también, lamentablemente. Hoy en día, mucha gente vive según su propio criterio de la vida cristiana también, que ha decidido antes: yo guardo todo, y se conforman consigo mismos. Dice así: yo participo bien. Sí, participo bien en el culto y servicio de la iglesia de los domingos y de los miércoles. Por eso yo tengo la fe. Esto es el criterio de que puede recibir la salvación, pero malentendiendo. Esto es su criterio. Sí, yo participo bien todos los domingos, todos los miércoles, entonces yo recibí la salvación. Sí. ¿Cómo dice así? Totalmente equivocado. Están satisfechos consigo mismos, olvidándose de la manera del verdadero culto de la iglesia. ¿Qué es el culto verdadero? ¿Qué es el dar culto? Sí. ¿Qué es el dar el culto? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué? Dar culto es servir a Dios. Servir a Dios. Servir a Dios no es que solo lo hacemos en la iglesia, aparentemente. Participar en la iglesia no significa servir a Dios tampoco, ¿sí? El verdadero culto es la vida en sí, vida misma de los cristianos. Venir a la iglesia no es dar culto. Dios está en todos los lugares, toda la vida. De igual manera, estando en la iglesia o fuera de la iglesia, tenemos que pensar en la existencia de Dios y servir a Dios con toda nuestro ser. No es fácil entonces. Yo estoy viviendo con esta forma en la iglesia, afuera de la iglesia, toda la vida, todo en la vida, sirviendo a Dios. ¿Cómo piensan ustedes?
¿Les parece bien que estemos satisfechos con solo participar en la iglesia? Está bien que nos conformemos con solo escuchar la palabra. Hay que aplicar a nosotros mismos la palabra que hemos escuchado. Debemos meditarlo también. Sí, tenemos que aplicar a nuestra vida esta palabra. Si alguien me pregunta, ¿cómo era el sermón del domingo pasado? Respondí, oh, era muy bueno. Después, entonces, ¿qué más? ¿Cómo ha sido esta semana? Es la pregunta de que hayan aplicado a la palabra en su vida o no. Sí, mirando, reflexionando mi vida, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, así estamos viviendo o no. Tenemos que reflexionar sinceramente. Es cierto que es la palabra buena, pero si no pueden aplicar a sí mismos, ni hay cambio, no sirve de nada para nosotros. Era la buena palabra. Solo con esta respuesta no debe ser el fin, ¿sí? Tenemos que aplicar. No tenemos que guardar satisfechos con nuestra fe y con nuestra vida cristiana. Tenemos que salir de nuestro propio criterio. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, 12. Yo voy a leer, porque no nos atrevemos a encontrarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Si sigue teniendo solo su propio criterio, se calificaría a sí mismo con su criterio humano y viviría equivocándose. Incluso conforme a su propio criterio se satisfacen. Esto no tiene sabiduría, es algo necio. Son bastante miserables. Segunda de Corintios 10, 17 al 18, 2 versículos. Si lo tienen, leamos juntos. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No vale quedar contentos consigo mismos, sino tienen que evaluarse de nuevo según el criterio del Señor, criterio de Dios. Conforme al criterio de la Biblia, debemos reflexionarnos. Entonces, ¿quién puede estar contento con su estado? ¿Quién? La Biblia dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No nos comparemos con otra persona, sino con el propósito de la Biblia. Tenemos que compararnos con la Biblia. Entonces, de esta manera podemos ver nuestros defectos, pues podemos ser humildes. Nunca debemos estar contentos con nosotros mismos. El joven rico, no sabiendo el criterio de Dios, estaba contento con su propio criterio. Por eso Cristo descubrió
el corazón del joven rico. ¿Tú has guardado toda la ley? ¿Tú dices que eres justo? ¿Sabe que cuántas avaricia tienes tú? San Marcos 10:21, leamos juntos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús dijo así, una cosa te falta. ¿Qué cosa le hacía falta? ¿Qué cosa? Una cosa que le falta es seguir al Señor. El joven rico tuvo que conocer que Jesús era el Señor y el Cristo, y tuvo que seguirlo. Pero su riqueza lo impidió. Para el joven rico, la riqueza fue el obstáculo para ser salvo. Por eso, Jesús le pidió una cosa: abandona tus riquezas. ¿Por qué? ¿Para Dios? ¿Cómo piensa? No, para él mismo. ¿Por qué dejar su riqueza era para el joven rico? ¿Por qué? A causa de sus riquezas, su salvación estaba cubierta. Por eso, aunque tenía ganas de heredar la vida eterna, pero por desear las riquezas, él no pudo ser salvo. Por lo tanto, Jesús le dijo que dejase sus riquezas para él mismo. A ver, ese joven rico no recibió la salvación a causa de su riqueza, ¿no? Su riqueza impidió su salvación. Entonces, a nosotros, pensemos, ¿cuál es la riqueza? ¿Qué impide lo que recibimos la salvación? ¿Qué impide lo que vivamos la vida cristiana? Hay varias cosas: la familia, los amigos, deleite del mundo, codicia, riqueza, estar ocupadísimo, soberbia, deshonesto, indiferencia. Dios nos pide que abandonemos estas cosas que impiden nuestra salvación, nuestra vida cristiana. Dios a veces nos pide nuestro sacrificio, ¿no? Sacrificio. ¿Por cuál razón? ¿Por cuál razón nos pide esto? ¿Para Dios mismo? No. Este sacrificio es para mí, es verdad, para mí. Para darme gracia más grande. Y tendrás tesoro en el cielo, dice. Tendrás tesoro en el cielo. Cuando nosotros abandonamos algo para Dios, lo hallamos el sacrificio. Lo llamamos el sacrificio, pero en realidad no es el sacrificio, sino es la oportunidad. Sí, podemos decir así: es la oportunidad, no es el sacrificio para Dios. La oportunidad que podamos recibir la gracia de Dios nunca es el perjuicio. Es verdad, muy bíblico. Por lo tanto, cuando nos venga la oportunidad, tenemos que sacrificarnos por Dios con alegría. Tenemos que tomar la oportunidad. Pero lamentablemente este joven rico, perdió esa oportunidad. Marcos 10:22. Todo leamos juntos.
Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El versículo 22 es el más miserable, una escena más miserable. Ante la palabra de Jesús, este joven estaba muy desconcertado. Él esperaba la vida eterna, pero él tenía otra cosa, considerando más importante, su riqueza, ¿no? Al final, mire, al final, estando triste, se marchó de Jesús. Qué pobre es este hombre, qué pobre. Las personas pueden correr hacia Jesucristo como él corrió a Jesucristo. Pueden correr hacia Jesucristo, pueden arrodillarse y pueden preguntarle muy sinceramente. Él hizo todo de esto, ¿sí? Arrodillándose y preguntarle a Jesús sobre la vida eterna, muy humildemente. ¿Cómo piensan ustedes? Tenemos este corazón, ¿no? Pero, sin embargo, pueden alejarse de Dios, desobedeciendo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por sus riquezas, por sus cosas, por su criterio, por su pensamiento. ¿Tenemos este criterio o no en mi vida? El Espíritu Santo nos da el corazón para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Pero mucha gente, estando triste, se va por varias excusas. Como les dije, no tienen la voluntad de corregir, ni la voluntad de obedecer, pero no debemos irnos atrás. Debemos aplicar la palabra a nosotros mismos. Sí, Señor, que yo obedezca a tu voluntad. Ayúdame, mi Señor, para esto. Así tenemos que clamar a Dios. Esta historia del joven rico hasta ahora nos advierte, nos ha venido la oportunidad que podamos conocer a Dios, recibir la gracia de Dios también, ¿no? Hasta ahora aprendimos muy detalladamente acerca de esta manera. Cuando nos venga la oportunidad tenemos que tomar, ¿no? Cuando nos venga la oportunidad tenemos que pensar sinceramente y recibir la salvación y también recibir la gracia de Dios para los cristianos, ¿no? Esta historia es muy necesario e importante para las personas no salvos y también para los cristianos como nosotros. El joven rico muy lamentablemente perdió su mejor ocasión. Él desaprovechóla sí mismo. Espero que entre nosotros nadie se aleje estando triste como este joven. Después de un mes, ¿no?, habrá retiro de verano, ¿no? Esto es también la oportunidad, buena oportunidad. Tenemos que agarrar, tenemos que tomar esto. Espero que todos participemos orando por este retiro con un corazón anheloso. Y también deseo que todos nosotros conozcamos cómo es Dios correctamente y obtengamos la seguridad de la salvación y la gracia de Dios, como aprendimos hoy día. Empezando predicación de hoy, leímos Apocalipsis 22. Entonces, al ver la situación de ahora, ¿sí?, tenemos que vivir más adecuadamente. Así podemos distinguir ¿quién soy yo verdaderamente? Si recibimos la salvación verdaderamente, los justos pueden vivir más justamente, ¿sí? Pero
si no recibieron la salvación, ellos viven con forma de anterior, como siempre, al ver la situación. Ahora la situación muy grave. Última época, ¿sí? Mañana podrá venir Jesucristo. Así vivimos. Ya llegó coronavirus hasta Ecuador, Chile también, ¿no? Aquí en Perú tenemos que orar por eso. Así terminamos y vamos a orar para terminar y le doy noticia. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy, y ayudándonos también para que podamos entender acerca de tu voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente ante la palabra de Dios. Y ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio más fuertemente y sabiamente para tu gloria. Queremos que sea glorificado a Dios a través de toda nuestra vida, y también protégenos de la situación peligrosa para que podamos vivir más seguramente para tu Evangelio. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.